Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Génesis, en Génesis capítulo 14 y los versículos del 1 al 3, donde dice: Aconteció en los días de Anrafel, rey de Sinar, Ariot, rey de Elasar, Kedalaomer, rey de Elán, y Tilda, rey de Goín, que esto hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinat, rey de Atma, contra Semeber, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidín, que es el mar salado. Note que es probable que después de la separación de Abraham, viniese aquí una etapa de tranquilidad en Hebrón, concretamente en el encinal de Maren, que se vio interrumpida cuando una confederación de reyes de Mesopotamia invadió las ciudades, estado de la llanura del Jordán. Y una de esas ciudades era Sodoma, donde vivía Lot. El patriarca Abraham salió en defensa de su sobrino y lo rescató de los invasores. Y fue entonces que tuvo el lugar de encuentro de Abraham con el enigmático personaje llamado Melquisedec. Por tanto, este capítulo 14 de Génesis es de gran importancia para el estudio de la cristología bíblica porque es el comienzo del desarrollo en profundidad del ministerio del sumo sacerdotal del Señor Jesucristo. A pesar de que Melquisedec es un personaje desconocido en el relato de Génesis, se convierte sin embargo en una pieza clave para el desarrollo de la enseñanza acerca del sacerdocio de Cristo, ya que el autor de la epístola a los Hebreos se refiere al Señor llamándolo sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hebreos capítulo 5 y los versículos 1 al 10. Más adelante se va a estar considerando la relación entre Melquisedec y Abraham, y especialmente la relación con Cristo. Pero ahora vamos a estar considerando este capítulo 14 y la gran victoria de Abraham sobre la confederación de reyes de Mesopotamia. Pues Abraham y sus 318 siervos fueron capaces ellos de derrotar a un ejército bien formado. Por tanto, solo cabe pensar que la providencia de la mano de Dios acompañó a Abraham en aquella batalla. Y volviendo a estos versículos, está narrando una pequeña guerra en la que participaban 5 ciudades rebeldes que se levantaron contra sus opresores y sufrieron una derrota devastadora. Note que por un lado estaban los reyes de la confederación de la ciudad-estado, de la región de Babilonia o Sinar. Y por otro lado, se mencionan las ciudades-estado de la región del sur, encabezada por Sodoma y otras 4 ciudades. Prácticamente todas las guerras se originan en la ambición y la avaricia humana. El corazón del hombre es malvado y lo es por naturaleza. Las guerras descritas en Génesis capítulo 14 pone de manifiesto la falta de compasión del corazón humano como resultado del pecado. Pero ahora vamos a estar ubicando a los reyes atacantes. En primer lugar, hallamos aquí a Anrafel, rey de Sinar, es decir, Babilonia. En segundo lugar, hallamos a Ariot, rey de Elasar, que es un territorio que ha sido identificado con el de una importante tribu del sur de Babilonia. El nombre Ariot parece proceder de una raíz urría, aunque eso no ha sido hasta ahora demostrado.
En tercer lugar, hallamos a Kedorlaomer, rey de Elam, es decir, el reino original de Persia. Y aparecer en los versículos 4 y 5, Kedorlaomer era la cabeza de la confederación de reyes de Mesopotamia, ya que Leopold comenta sobre esto y dice que en el caso de Kedorlaomer todo resulta altamente problemático, porque un nombre babilónico como Kudut-Lagumal o como otros lo expresan, tales como Kudut-Lagomar, es posible, pero nunca ha sido descubierto. De modo que las fuentes babilónicas resultan inadecuadas para probar la identificación de este personaje. Elam está, por supuesto, al este del Tigris, medio y al sur de Asiria y se corresponde aproximadamente con la Persia posterior. Fin del comentario de Leopold. A continuación hallamos al cuarto rey, que es Tidal, que es identificado como el rey de Goín. El vocablo Goín significa naciones. Es posible, por lo tanto, que Tidal fuera el rey de un grupo mixto que gobernaba varias nacionalidades, aunque eso no se sabe con certeza. Goín se refiere a los Ulmas Manda, es decir, a las tribus bárbaras que habitan al norte de Mesopotamia, como señala Josué, capítulo 2 y versículo 23. También es probable que Tidal fuese el jefe de esas tribus. De manera que los reyes del oriente mencionados en Génesis capítulo 14 y versículo 1, con el sujeto del verbo hicieron guerra, que aparece en el versículo 2, los reyes de oriente formaron una alianza e invadieron el valle de Sidín, conocido también como el Mar Salado, como señala el versículo 3. Continúa ahora con los versículos del 4 al 7, donde dice: 12 años había servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron, y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astaroth Camaín, a los susitas en An, a los amitas en Sebe Kiriatín y a los hebreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a en Mizpa, que es Caldes, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo, que habitaba en Hazezotomar. Los detalles aportados por el texto respecto a esta acción bélica son asombrosos, tanto en lo que respecta a la magnitud como a la ruta seguida por los reyes de la Confederación, ya que los reyes procedían del oriente e hicieron un largo recorrido hasta encontrarse y entrar en combate con el otro ejército. Los elamitas y los babilonios habían dominado a las ciudades de la llanura y a los 5 reyes de las ciudades de aquella región. Evidentemente, en el año 13, los 5 reyes de la llanura rehusaron pagar el tributo exigido por los reyes del oriente. De modo que, al año siguiente, la Confederación de Reyes del Oriente realizó una invasión de castigo contra los 5 reyes. La ruta de los reyes de Oriente tenía, al parecer, el propósito de prevenir un ataque por la retaguardia, ataque que podría provenir de pueblos rebeldes que vivían en el Oriente. De modo que la estrategia fue dar una barrida desde el este y seguir hasta el oeste y luego al sur, para continuar después hacia el lado occidental del Mar Muerto. Finalmente, el ejército invasor atacaría las ciudades del valle de Sidín. Los pueblos atacados por la Confederación, encabezada por Kedorlaomer, son los siguientes. Veamos. Los refaitas. Estos eran los habitantes de Astaroth, probablemente
el Astarot que nos muestra en Deuteronomios capítulo 1 y versículo 4. Y se menciona de nuevo también en Génesis capítulo 15, versículo 20, como uno de los pueblos que los israelitas harían desaparecer. Luego hallamos también a los susitas. Estos eran probablemente los sonsoneos mencionados en Deuteronomios capítulo 2 y versículo 20. De ellos se dice, por otro lado, que eran gigantes. También hallamos a los emitas. Este nombre significa los terribles. De ellos se está hablando también en Deuteronomios capítulo 2 y los versículos 10 y 11. Y se habla lo siguiente, que los emitas habitaron en ella la tierra de Moab, antes pueblo grande y numeroso, y alto como los hijos de Anat. Por gigante eran ellos temidos también como los hijos de Anat, y los moabitas los llamaban emitas. Los emitas fueron derrotados en la llanura de Sabe Kiriataim. Este lugar se identifica con Kuryat, situada a unos 2 kilómetros del monte Altarús. Por otro lado, hallamos también a los hebreos. Su nombre significa habitantes en cuevas. Y habitaron en el monte Seir, es decir, en Edom. Evidentemente, el ejército de Kedorlaomer persiguió a los hebreos hasta la llanura de Parán, identificada como Elat, en el golfo de Acaba. Y de allí Kedorlaomer continuó a en Mizpa, o el pozo del juicio, probablemente Caldes Barnea. Luego hallamos a los amalecitas. El siguiente territorio atacado fue de los amalecitas que eran descendientes de Esaú, como señala Génesis capítulo 36, versículo 12. Eso significa que ese pueblo no existía en tiempos de Abraham. De modo que la frase el país de los amalecitas debe tener un uso proléctico, es decir, Moisés anticipa el hecho de que ese pueblo ocuparía dicho territorio en un futuro. Luego hallamos a los amorreos, la última víctima de la invasión de Kedorlaomer, que fue el pueblo amorreo que ocupaba al territorio que se extendía hasta el monte del Líbano. Los amorreos eran los más destacados habitantes de la tierra de Canaán. Pero note que Dios prometió dar a Abraham el territorio de los amorreos, como señala el capítulo 15 y versículo 21. En realidad, Dios prometió echar fuera de la tierra prometida a Abraham, al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereseo, al heveo y al jebuseo. Éxodo capítulo 34, versículo 11. En tiempos de Kedorlaomer, los amorreos habitaban en Ezazotamar, que se corresponde posteriormente con el Gadí, como señala el segundo libro de Crónicas, capítulo 20 y versículo. Por tanto, este nombre significa el lugar arenoso de las palmeras, situado a un costado del Mar Muerto. Y aún hoy el Gadí es un lugar hermoso. Continúo ahora con los versículos del 8 al 10, donde dice: Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Admá, el rey de Seboín y el rey de Bela, que es decir, Soar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle del Sidín. Estos contra Kedorlaomer, rey de Elán, Tibal, rey de Goín, Amafel, rey de Sinal, y Ariob, rey de Elasar, 4 reyes contra 5. Y el valle del Sidín estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. El desarrollo de la batalla es descrito de manera resumida y también puntual, ya que tuvo lugar en el valle de Sidín, que estaba lleno de pozos de asfalto. El texto hebreo sugiere que había pozos y más pozos de brea, para enfatizar
el gran número de estos, ya que el asfalto hallado en aquel sitio era una sustancia oscura de origen carbónico y blando que en tiempo antiguo se usaba como cemento y mezcla, como señala el capítulo 11 de Génesis, versículo 3. Hoy en día, además de encontrarse en depósitos naturales, también se obtiene como residuo de la refinación del petróleo. Y muchos se preguntaron por qué los 5 reyes no salieron para enfrentarse a los 4 reyes antes de que ocurriera el desastre. Seguramente ellos sabían que el ejército de los reyes de Mesopotamia se acercaba a su territorio. Quizás la respuesta a esa pregunta yace en la vida depravada y también malvada que vivían los reyes de Sodoma y Gomorra y las otras ciudades. Esa iniquidad tenía como consecuencia una falta de intrepidez y también de valentía para hacer frente al enemigo. Pero de cualquier manera, la derrota de aquellos reyes fue una derrota vergonzosa y humillante, como lo sugiere el hecho de que cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, y algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte, como señala el versículo 10. Continúo ahora con los versículos 11 y 12, donde dice: y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Como es costumbre, cuando un ejército invasor vence a su enemigo, se apodera de todas sus posiciones. Y ya en la antigüedad los ejércitos eran verdaderos saqueadores, ya que los vencedores se apoderaban absolutamente de todos los bienes de los vencidos. Además también tomaban consigo todas las provisiones que encontraban a su paso. Evidentemente que Lot había establecido residencia en medio de los habitantes de Sodoma, puesto que también fue llevado cautivo. Pero no se sabe si Lot formaba parte del ejército defensor de Sodoma, pero lo cierto es que cayó en manos de los invasores. De manera específica, el autor de Génesis se refiere a Lot llamándole hijo del hermano de Abraham, porque desea referir a sus lectores cómo todo lo sucedido influía en Abraham y su reacción hacia el ejército invasor. Por tanto, la condición de Lot es una ilustración elocuente de la humillación que con frecuencia afecta a cristianos mundanos. El hombre que no aprovechó la oportunidad de permanecer al lado de aquel que había recibido la promesa mesiánica, ahora note que se encuentra en una terrible situación causada por la violencia prevalente en el mundo antiguo, ya que Lot en realidad corría el riesgo de morir o de vivir como prisionero de guerra. ¿Y cuán diferente habría sido si hubiera escogido permanecer con su tío, que disfrutaba de la comunión con Dios? Lot escogió carnalmente su galardón y además lo perdió. Abraham escogió confiar y esperar en Dios, aún sin ver el resultado, pero a la postre obtuvo la gloria y un galardón que nadie le podía arrebatar. El creyente con Dios es más que vencedor, y note que la experiencia de Lot tiene una gran importancia práctica, ya que hay personas que se aferran a una posición aunque reconocen que no es la correcta, y lo hacen pues por ese medio ellos pueden disfrutar de un servicio más amplio. Para quienes piensan así, es recomendable que lean las palabras de Samuel. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22.
Ahora bien, ¿quién fue capaz de hacer el mayor bien, Abraham o Lot? Ya que la historia demuestra que la manera más eficaz de servir al mundo es vivir una vida fiel, separada del mundo, pero que testifique en contra de la iniquidad de la humanidad. Y voy concluyendo con esto. Los ejércitos de Codorlaomer reunieron todas las posiciones de las ciudades vencidas, incluidas las mujeres, los niños y los sirvientes, así como muchos soldados capturados, y se dirigieron al norte nuevamente. Ya que Lot estaba viviendo entre la gente pecadora de Sodoma, no nos sorprende que también lo hayan capturado a él. Y note que aquellos creyentes que se conforman al mundo deberán esperar sufrir por ello. Amigo y amiga oyente, la palabra de Dios nos dice en el Nuevo Testamento, en Hechos de los Apóstoles capítulo 17 versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El Señor Jesucristo un día juzgará a todos y a todas los que andan conforme al sistema pecaminoso de este mundo. Pero en el día de hoy, el Señor Jesucristo, el Salvador del mundo, es el que extiende su mano de salvación hacia ti, mi amigo, mi amiga oyente. Y lo está haciendo para que tú puedas recibir a través de Él salvación y vida eterna, ya que Él dio su vida en la cruz del Calvario y lo hizo precisamente para que tú fueses salvo. De manera que estaré haciendo ahora una oración. Si sientes de corazón entregar tu vida a Jesucristo, ora conmigo y repite lo que yo voy a orar y di: Señor Jesucristo, creo lo que dice tu palabra, que un día tú juzgarás con justicia a aquellos que han sido rebeldes, que han sido inmorales, injustos, pecadores, como yo. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados y todo el mal que he hecho. Me arrepiento de ello y ahora te abro mi corazón y te recibo a ti, Señor Jesús, como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.